Un hombre asesina a una mujer, una noticia que se repite demasiado y que en muchos casos viene acompañada de tenía un hijo pequeño. ¿Qué ocurre con esos niños y niñas? Eran fiestas de Bilbao y justo era como, joder, estará en el hospital o la habrá pegado o algo. Muerta aún no estará ahí cuando pasó, pues bueno. Este es Joshua. Perdió a su madre cuando su expareja voló la casa con bombonas de butano. Tuve que hacerlo todo. No tenía casa, no tenía papeles. Si mi hermano estuviera solo, ¿cómo hubiera sido esto? ¿Quién se hubiera encargado de todo? Yo cuando llegué al colegio y tal, hacía como si nada. Yo no le contaba a la gente que se había muerto mi madre. Niños y niñas desprotegidos en el centro de la violencia hacia las mujeres. Pero él sabía que era la forma en la que más daño te podía hacer. Pues él sí sabía, porque para mí mis hijos lo son todo. En esa época estaba el caso de Ruth y José, los niños de Córdoba, y me acuerdo que yo decía, joder, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Y mira, el siguiente fue el mío. Descubrimos menores que tratan de superar la pérdida de su madre, que temen a su padre y que no encuentran recursos económicos para salir adelante. Las ayudas que han recibido mis sobrinos por ser huérfanos por violencia de género, 75 con algo euros trimestrales. Andrea, la hija de Ángela, no quería pasar más tiempo con su padre, ¿no? Lo que pasa que Andrea, pues nadie nunca la escuchó. Si un niño tiene un régimen de visitas con un maltratador, quiere decir que cuando este niño, esta niña va al psicólogo no va para recuperarse, va para prepararse y enfrentarse a la siguiente visita. ¿Teméis el momento en el que salga de prisión? Yo sí, mogollón. Me da mucho miedo que nos encuentre y que venga por nosotros o joder, en cuanto salga ya tengamos hijo y que nos quiera hacer algo. Él era un cielo, un amor, un ángel. El hermano mayor. El hermano mayor. En 360 grados, infancia golpeada. Buena parte de los asesinatos de mujeres dejan víctimas invisibles. 6 de cada 10 asesinadas en Euskadi por sus parejas o exparejas eran madres. Tras sus muertes quedan niños, niñas, los grandes olvidados, menores con vidas rotas por la pérdida de una madre que se ven obligados a comenzar una nueva vida, en demasiadas ocasiones sin recursos suficientes. Nos ponemos sobre la pista de casos de violencia machista con niños víctimas, asesinatos de mujeres que dejan hijos huérfanos o incluso casos en los que el menor es el asesinado. Sucesos que en su día fueron noticia pero que pronto pasaron al olvido o en el mejor de los casos a engrosar las estadísticas. Queremos desenterrar estos casos y saber qué ocurrió con estos niños y sus familias. Cuando tenía 11 años, su padre mató a su madre en Bilbao. Una infancia marcada por la violencia. Ella y sus 2 hermanos viven ahora con miedo a que su padre salga de prisión y cumpla sus amenazas de muerte. Una vida marcada por un dolor que le había impedido hablar hasta ahora. Pero hoy esta joven de 19 años, huérfana de madre por un asesinato, va a dar un primer paso. Llevas casi 8 años en Pamplona. Sí. Desde que tu padre mató a tu madre. Sí. ¿Qué ocurrió? Tenía órdenes de alejamiento y todo, pero como los vecinos no sabían la situación, porque mi madre no solía contar las cosas a muy poca gente, o sea, le costaba, y muchas veces subía, se ponía detrás de la puerta a escuchar, sabía muchas cosas de casa y tal. Entonces un día que sabía que íbamos a la playa o algo, pues aprovechó. Cuando mi madre volvía de trabajar, pues hacer eso, y cuando nosotros pues estábamos en la playa nos llamaron y a volver rápido a casa. Incluso creo que él antes de matarla llamó a alguien de que lo iba a hacer. ¿Avisó? Sí, lo tenía planeado. Eran fiestas de Bilbao y justo era como, joder,
pues bueno, estará en el hospital o cualquier cosa le habrá pegado o algo y iremos a fiestas. O sea, para mí era como, joder, pues bueno, muerta aún no estará. Y cuando pasó, pues bueno. ¿Había violencia en tu casa? Sí, no actuaba como padre, contestaciones muy raras, casi nunca estaba en casa y cuando estaba era una tensión muy grande, era muy agresivo. ¿Tu padre pegaba a tu madre? Sí, se la desnudaba allí y todo delante de la gente. La ha tratado, le ha hecho un maltrato psicológico, físico, de todo le ha hecho. Ha sufrido un mogollón. ¿Y a vosotras cómo os trataba? Pues a nosotras no, es que no nos veía con ojos de hija. Muchas veces nos ha tocado y así. ¿Abusaba de vosotras? Sí. Eso, yo tenía 7 años, 8 y yo se lo conté a mi madre. Cuando se lo contó, claro, lo echó de casa, pero después volvió. ¿Por qué decidiste contárselo? Al principio no se lo sentía normal, que me dieran el culo, que me esto, y después ya dije, oye, no, es que esto ya se ha pasado, porque tuvo intención de penetrarme y no, es que eso ya lo vi como, ¿qué haces? Y ya se lo conté a mi madre. Decías que había planteado una orden de alejamiento, pero que no se cumplió. ¿Qué medidas de protección tenía tu madre? No le dieron nada. Le denegaron la pulsera y quería un poco más porque, joder, esa persona estaba detrás de ella todo el día. Igual si tenía orden de alejamiento siempre estaba en la esquina de casa. Pero la violencia machista no solo deja huérfanos. Los hijos también se convierten en víctimas directas. Es el caso de Julen. Sobre la 1:15 del mediodía, la Ertzaintza ha encontrado el cadáver de un menor de 13 años en su domicilio, con signos de violencia. El cuerpo estaba en uno de los dormitorios y junto a él había un cuchillo. Ha ocurrido en el número 5 de la calle Logroño del barrio del Antiguo. El niño era el mayor de 4 hermanos y los padres se encontraban en trámites de separación. Julen fue asesinado por su padre cuando tenía 13 años. El autor del crimen lo hizo en venganza hacia Itziar, la madre del menor, que le había pedido el divorcio. Ocurrió en diciembre de 2011 en Donostia. Hasta que entró en prisión casi 6 años después, Itziar y sus otros 3 hijos tuvieron que lidiar con el dolor por la pérdida de Julen y el miedo a que su padre volviera a hacerles daño. Buenas. ¿Qué tal estás? Pues un poco nerviosa, pero venga. ¿Por qué nos has citado en este lugar? Para mí este sitio es muy especial. Mi hijo estaba, pues eso, todos los veranos aquí jugando con sus amigos, veníamos con sus hermanos a la playa. Era su sitio. Entonces me parecía que era un sitio donde... ¿Te sigues encontrando con él? Sí. Y aquí lo eché. Aquí echaste las cenizas de... Aquí le di el último adiós. Me tuve que despedir de él. Yo y sus hermanos, claro. Toda la familia. Hasta que haces el chip y dices que es que no va a venir más. Venga, vamos a sentarnos. Ay. Tranquila. A Itziar recordar la pérdida de su hijo Julen le supone un gran dolor. No es una entrevista fácil para ella, aunque sus hijos la acompañan en todo momento. Son su apoyo y su fuerza para seguir adelante. En el año 2011 decides divorciarte. Esta decisión desencadena la reacción de tu marido. Empezamos como en noviembre o así ya a tener problemas. Siempre me decía que no había dinero, que no había dinero, que no había dinero. Y yo decía, pero si el restaurante va bien, digo, ¿cómo que no hay dinero? Y se me ocurrió mirar las cuentas bancarias. Todo se había gastado en juego online. Pero al ver a la semana siguiente que se había gastado más dinero todavía, le dije, pues esto se acabó. Ya le di el divorcio. Se lo tomó pues muy mal, porque en el momento que le di el papel rompió el móvil y salió del restaurante y que a la noche
que me esperaba en casa. Itziar comenzó a sentir miedo tras la reacción de su exmarido. Este llegó incluso a intentar cortarse las venas delante de ella. Decidió denunciar los hechos ante la Ertzaintza, en Donostia. Sin embargo, la reacción de la justicia no fue la esperada. El sábado pasó esto, pero el domingo tuvimos un juicio rápido así. Y ese juez dijo que como no nos había intentado hacer nada a nosotros, que se había autolesionado él, pues que no había ningún peligro. Claro. Y claro, una semana después pasó lo de mi hijo. Pienso yo, ¿y si este juez hubiese pensado un poquito más y sé que hubiese puesto una orden de alejamiento, un algo? ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿Cuándo mata a Julen? Pasó el 1 de diciembre del 2011. El día anterior me dijo, hasta mañana, ma. A mí me dio un pico y su abrazo con su palmadita. Y se despidió de su hermana que estaba sentada en una escalerita en el autobús. Le di un beso y a mí me dijo, hasta mañana, ma. Hasta mañana. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Era todo pues como una mañana, como un día normal, pero total que hacia el mediodía o así, llamó la madre de él. Que le estaba venga que llamar y llamar y llamar y que no lo encontraba. Al final yo preguntando a un amigo de él a ver si lo había visto. Su padre se lo llevó a casa y allí terminó con él. Xavier Peña, subcomisario jefe de la comisaría de la Ertzaintza en Donostia, lleva 33 años especializado en violencia de género. Participó en la instrucción del caso de Julen, el caso más grave que ha vivido con menores. La violencia vicaria es una violencia instrumental de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que el autor lo que busca es, a través de la venganza, es herir a la madre y en muchos casos lo que va a intentar es asesinar o hacerle daño a esos hijos para que la madre no se pueda resarcir del daño moral y psicológico el resto de su vida. ¿Alguna vez pensaste que podía hacer algo así? No. Sabía que los niños no le importaban mucho, pero no hasta ese punto. Estaban inmersos en un proceso de divorcio y mediante la manipulación psicológica a diario del menor, porque era el hijo mayor de 4, en aquella época tenía 12 años, pues quedaba con él a solas y todo el día le estaba manipulando emocionalmente para que el menor presionara a su madre para que volviera con él. Y el padre parece ser que le acuchilló al menor, le dejó malherido, el padre luego desapareció varios días, el menor estuvo unas horas agonizando, se desangró y falleció a consecuencia de las heridas de arma blanca. Pero él sabía que era la forma en la que más daño te podía hacer. Pues él sí sabía, porque para mí mis hijos lo son todo. En esa época estaba el caso de Ruth y José, los niños de Córdoba, y me acuerdo que yo decía, joder, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Y el otro, no, los niños no. Y mira, el siguiente fue el mío. Después de que su padre asesinara a su madre, esta joven, junto a sus 2 hermanos, se vio obligada a romper con todo su entorno. Los 3 menores de edad se vieron forzados a empezar de cero, abandonando Bilbao para comenzar una nueva vida junto a un familiar en Pamplona. Pero de nuevo el camino no fue sencillo. ¿Y os vinisteis a Pamplona? Porque teníais aquí familiares. Y a partir de ahí, ¿cómo recuerdas tu vida? ¿Cómo fue salir adelante? Muy difícil. Una pasada, o sea, todo
no sé, muy difícil, incomprendida, todo, porque en casa, bueno, había mi tío y mi tía, ¿no? Pues su mujer era, o sea, muy puñetera, nos decía, bueno, sobre todo a mi hija de puta, que esto, que el otro, nos insultaba, nos trataba mal, no nos dejaba comida y al final, mira, yo, no sé, yo soy una persona que digo, va, mira, yo no te quiero, pues no me afecta, pero es que al final, ojo, que si no teníamos comida, venga, pues llegamos de clase a prepararnos, o con mi hermana. Y al final los tres siempre hemos estudiado y mi hermana al final se comía todo, ¿sabes? Las secuelas de lo ocurrido acompañaron durante mucho tiempo a esta joven que hoy tiene 19 años. Durante años ocultó su realidad. Negarla era un escudo para no sufrir. Y yo cuando llegué al colegio y tal, hacía como si nada. Yo no le contaba a la gente que se había muerto mi madre. Igual ya después de 2 años o así empecé a soltarlo en clase, pero de ahí no. Incluso como mi hermano estudiábamos en el mismo colegio, mi hermano sí que lo soltó en clases, así que se lo contaba a los compañeros o así, si le preguntaban. Yo no, yo hacía como si nada. ¿Pero porque te dolía o porque tenías porque miedo no podía hablar, a lo que no podía hablar de eso, ¿no? Después, cuando pasaron 4 años y así, o sea, no hace mucho, me afectó más, no sé, o sea, era como más consciente. A los 11 años como que lo quise dejar de lado y después con 15 o así, no sé, fue un poco más duro. ¿Tu hermana cuántos años tiene? 25 va a cumplir. Así que cuando tu madre es asesinada tenía 17 años. Sí. Al final es que le tocó hacer cosas que en mi casa pues casi ni hacía, porque mi madre nos dedicaba mucho tiempo. Nos detenemos en los últimos casos de menores huérfanos por violencia machista en Euskadi. El pasado año 2018, 2 brutales crímenes sacudieron Vitoria-Gasteiz y Bilbao. 2 mujeres, María José y Maguette, ambas madres, fueron asesinadas por los hombres que habían sido sus parejas. 3 niñas y un niño quedaban huérfanos. En el caso de Maguette, las pequeñas, además de ser testigos del crimen, estuvieron más de un día solas con el cadáver de su madre. Ella había solicitado protección y una orden de alejamiento que la justicia desestimó. Creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces, sino muy singularmente un fracaso de la justicia con mayúsculas. Gasteiz, Bilbao, Lantarón, Munguía, Llodio. En 6 años, 7 madres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Dejan en la comunidad autónoma vasca 13 menores huérfanos. Es desde 2013 cuando el Estado incluye estos datos en la estadística oficial de mujeres víctimas mortales de violencia machista. Desde entonces, la cifra total de menores huérfanos ha alcanzado los 238. Los estudios que tenemos actualmente, que están hechos a nivel estatal, indican que un 60% de los niños que conviven en casa presencian en primera persona esa violencia general que recae sobre su madre, y de ese 60%, otro 60% lo sufren en su primera persona. Puede ser una violencia psicológica, sexual o física. De esos niños menores que ven la violencia de género la sufren, un 30% por imitación van a reproducir, cuando sean mayores de edad, esa violencia en su vida particular. Este es Joshua, un joven gallego de 26 años que perdió a su madre cuando su expareja, el hombre del que se estaba separando, voló la casa con bombonas de butano. La madre de Joshua Alonso, María José, fue asesinada el 22 de febrero de 2017. El hombre que provocó la explosión también murió. Quedaron 3 huérfanos, un menor de 8 años, una hermana mayor y nuestro protagonista, Joshua. Así recogieron los medios la noticia. Hace explotar su casa para matar a su mujer. El hombre, que también murió, preparó una encerrona a su expareja y construyó un artefacto con bombonas de butano y gasolina. María José Mateo, de 51 años, estaba en fase de separación de Emilio, con quien tenía un hijo en común de 8 años. ¿Qué ocurrió con ese niño de 8 años? ¿Y qué ocurrió con nuestro protagonista Joshua? Hola, quería hablar con Joshua. ¿Eres tú? Mira, te llamo de Euskal Telebista. Joshua Alonso es reacio a conceder entrevistas, pero finalmente accede a recibirnos en Vigo para dejar constancia de lo difícil que fue para él y su hermano salir solos adelante. El 20 de febrero del 2017 me llamó mi tía para
decirme que estaba ardiendo la casa y ya suponían qué es lo que había pasado. La explosión tuvo lugar hacia las 8:30 de la tarde de ayer. Una mujer de 50 años y su expareja de 47 fallecieron en el acto. La expareja de mi madre, con el cual tenía un hijo, pero que no era mi padre, había provocado una explosión en nuestra casa. Subió 2 bombonas, 10 litros de gasolina y lo roció todo, sobre todo lo de mi madre y lo de su hijo. La esperó, la engañó y cuando estaban dentro, pues se produjo una explosión que acabó con la vida de ellos y con todos nuestros recuerdos. Cuando él toma esta decisión, viene porque después de 1 año y medio de ruptura no aceptó que ya no estaban juntos. Quizá ahí el fallo fue de mi madre, ¿no? De ofrecerle tanto, pero era así. Con cariño y con amor te lo ofrecía y él respondió con un asesinato. No había ningún tipo de denuncia. En realidad nadie entiende cómo mi madre fue una mujer asesinada en un acto de violencia machista, porque era una mujer luchadora, una mujer que se hacía respetar. El caso fue archivado, el juzgado toma esta decisión por el fallecimiento del autor en la explosión del edificio. Queremos saber qué ocurrió con el niño de 8 años. Tras la muerte de su madre, fueron muchos los medios, las instituciones y los políticos que se ofrecieron públicamente a ayudarle, pero asegura que a la hora de la verdad nadie se acordó de ellos. Fueron los vecinos y comercios de su pueblo, Redondela, y otras localidades quienes pusieron en marcha una colecta para reconstruir su casa. Joshua, con 25 años, abandonó Vigo, donde vivía, y regresó a Redondela para hacerse cargo de su hermano. Su vida cambió drásticamente. Cuando me llamó mi tía, yo iba en el coche y yo iba pensando, me tengo que hacer cargo del niño. Él quería quedarse conmigo, tenía muy buena relación. Mi hermana está muy lejos y lo he hecho todo por mi madre. Y por mi hermano, porque él lo hubiera hecho por mí seguramente si fuera al revés, seguro. ¿Qué ha supuesto? Ha supuesto pues cambios. Yo era un chaval de 25 años que trabajó de informático y pues me acostaba a la hora que me quería, quedaba con mis amigos cuando quería, vivía fuera de casa, hacía mi vida, pues era una persona libre. Pues ahora estoy atado. Tengo un niño, tengo una casa, tengo un montón de cosas que hacer. Yo ahora llego a casa y tengo que trabajar, pero también tengo que atender a un niño. Yo nunca quise tener un hijo, ahora lo tengo. Y también le ha cambiado la vida a mi hermano, porque hubo un periodo de adaptación para todos. O sea, no solo yo el que me tengo que adaptar a un menor, es un menor que se tiene que adaptar a vivir conmigo. Abordamos el caso de Ángela González a través de su abogada. Es la primera vez que el Estado ha sido condenado por no haber actuado adecuadamente en la protección de una menor que resultó asesinada por su padre. Pero para llegar hasta este punto, Ángela tuvo que luchar durante más de 20 años. Ángela es una mujer que vivía en una relación de violencia, tuvo una hija y cuando ella vio que la violencia que ella sufría se intensificaba y que su hija pues ya tenía 2, 3 añitos y a veces presenciaba episodios de violencia, pues Ángela decidió coger a su niña e irse de casa. Pero a partir de que Ángela corta la relación con el maltratador, pues entonces él inicia un proceso de acoso, de persecución y de seguir buscando formas de ejercer violencia contra ella y de tener presencia en su vida. Y eso, como lo hace él, es a través del régimen de visitas con su hija. Él tenía como un problema muy fuerte de celos, una obsesión con quién era que estaba Ángela, si estaba con otros hombres y demás. Y él utilizaba a la niña para obtener este tipo de información sobre Ángela, sobre la vida privada de Ángela. Le hacía estas preguntas a la niña que la niña la tensaban y la incomodaban terriblemente, ¿no? Ángela se separa en 1999. Las visitas del padre a la niña son al principio supervisadas, pero en menos de 3 años retiran la vigilancia. En uno de esos encuentros no controlados, el exmarido de Ángela asesina a su hija de 7 años disparándole 2 tiros. Después se suicida. Ángela había puesto 51 denuncias por malos tratos. En muchas avisaba de que la niña estaba en peligro. A mi hija la asesinaron porque no se la protegió. Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella. Para la justicia prevaleció más el interés de un padre maltratador que la utilizaba y manipulaba a su antojo con la única intención de hacerme a mí el mayor daño posible. Ángela presenta en 2004 una demanda contra el Estado como responsable civil de la muerte de su hija. El Tribunal Supremo y el Constitucional la rechazan.
Agotadas todas las vías en España, lleva el caso ante la Organización de Naciones Unidas. Nos contó su historia, vimos la documentación del caso y lo vimos muy claro. Vimos muy claro que era un caso en el que por un tema de discriminación, de estereotipos de género y demás, se había producido un fallo del Estado garrafal. La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y que, por tanto, podíamos ir a instancias internacionales de protección de derechos humanos para reclamar esa responsabilidad y esa justicia. Lo llevamos a Naciones Unidas, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Con los argumentos de ambas partes, adoptaron una decisión que es como una sentencia. La ONU da la razón a Ángela, recomendando una reparación e indemnización. Indica que la seguridad de los niños debe prevalecer en los casos con antecedentes de violencia machista. Pero el Estado desoye este dictamen. Lejos de rendirse, Ángela regresa al Supremo con la resolución de la organización internacional. En 2018, 15 años después de la muerte de Andrea, el alto tribunal dicta que el Estado deberá cumplir con lo determinado por la ONU e incluye una indemnización de 600.000 euros. Sí, hubo responsabilidad del Estado. Sí, se cometieron negligencias. Y sí, fueron responsables estas negligencias del asesinato de mi hija. Y tengo la esperanza de que esta sentencia sirva para que la justicia nunca más deje a ninguna mujer, niño o niña desprotegidos. Un nuevo caso nos llama la atención. 2 de noviembre de 2013, Andrea Picazo es estrangulada por su marido delante de uno de sus hijos. Veamos cómo lo recogían los medios. Un hombre mata a su mujer e intenta suicidarse en Cuenca. La pareja tenía 2 hijos de 6 y 11 años. Volvemos a encontrar noticias sobre este dramático caso en 2017. Aquí leemos: es vergonzoso que a mis sobrinos les quede una paga trimestral de 72,75 € tras el asesinato de su madre. Son palabras de Josean Picazo, tío de los 2 hijos de su hermana Andrea, que denuncia la situación en la que han quedado sus sobrinos. Queremos conocer el testimonio de Josean Picazo, así que ponemos rumbo a Cuenca. Cada vez que veo una foto de ella me emociono y parece que está con nosotros todavía. Es que es un poco duro. El 2 de noviembre del 2013 recibo una llamada que viniera rápido a casa de mi hermana y me encuentro pues lo que nadie quiere encontrarse, ¿no? La pareja de mi hermana la había estrangulado con sus propias manos. Y mi hermana a medianoche estaba durmiendo con mi sobrino, se levantó al baño y se ve que el otro estaba alerta. Ya tendría pensado lo que querría hacer. Y cuando salió, bueno, pues se le echó encima y hasta que acabó con ella. Él llevaba un tiempo que era muy posesivo, la quería para él, no quería salir, quería hacer vida en casa con ella. ¿Qué pasa? Que mi hermana ya le dijo en varias ocasiones: si tienes algún problema vamos a tratarte, porque así no voy a seguir. Él no quería oír eso y ya está. Este asesinato deja a 2 niños huérfanos que hoy tienen 10 y 16 años. Josean nos relata que sus sobrinos, que viven en Villanueva de la Jara, en Cuenca, siguen sufriendo secuelas. Tienen puesto un caparazón y les resulta muy difícil hablar. Como mis sobrinos tenían buen feeling con mi madre se hace tutora de mis sobrinos y los psicólogos también nos dicen que bastante les ha cambiado la vida de un día para otro como para sacarlos de su entorno y decidimos eso, que por el bien de ellos dejarlos en el pueblo con mi madre y ahí están. La mayoría de los fines de semana hemos ido para descargar a mi madre, ayudar a mis sobrinos y es duro porque los quieres como sobrinos pero te falta un punto, no los puedes llegar a querer como hijos. Entonces te acuerdas de tu hermana.
Vemos que tuvieron que pasar 3 años para que el acusado fuera condenado. Aquí leemos cómo la Audiencia Provincial Sección número 1 de Cuenca condena a ASS, acusado de estrangular a su mujer en la localidad conquense de Villanueva de la Jara en el año 2013, a 12 años y medio de cárcel por un delito de homicidio. La sentencia viene como homicidio, 15 años, paga una indemnización y esa indemnización le rebajan 2 años y medio de prisión. Y lo más penoso es que lo llaman reparación del daño. Vamos a ver, un asesino confeso, la sentencia nunca puede salir por homicidio. Es un asesinato siempre. 25 años íntegros en la cárcel y ya está. Y me da igual que pague fianza que no pague. 25 años, por lo menos que sepan a lo que se enfrentan. Tuvieron que pasar 7 años hasta que el exmarido de Itziar fuera condenado por el asesinato de Julen. Durante estos años, Itziar y sus hijos tuvieron que vivir con guardaespaldas y con el miedo a un inesperado encuentro con él. Tu marido mató a Julen. Sí. Lo he conseguido por papel en el 2017. Así que esto ocurre en 2011 y a partir de ahí, Audiencia Provincial de Guipúzcoa, culpable, entra en prisión, presenta recurso, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ratifican que es culpable, presenta recurso al Supremo, ratifican que es culpable y la condena es firme en enero de 2019. Han sido 7 años de escoltas, de mis hijos privados de libertad, privados de hacer cosas que tenían y debían de hacer unos niños. Ama, que me voy a andar en bici, que no puedes. Ama, que me voy a la calle, que no puedes. O sea, que tienes que llamar al de escolta. En la valoración de riesgo policial salió el nivel especial. Lo que hicimos fue asignar 3 escoltas a esa familia. Se procuró siempre que fuera el mismo escolta, por la edad se tuvo en cuenta de esos menores, para que tuvieran familiaridad y no rotara a diferentes personas para minimizar un poco esa victimización secundaria en los menores por lo desagradable y lo difícil que es vivir 24 horas con una escolta a tu lado. Es una libertad que les han quitado que es que nadie se puede imaginar. No han terminado, yo creo, que de ser niños. Es muy desagradable porque cada vez que tienes que salir de casa tienes que avisar al escolta con 30 minutos, 1 hora de antelación, el cual tiene que hacer una inspección ocular de todos los exteriores de tu domicilio, tiene que ir al garaje también a revisarlo, tiene que subir todas las escaleras del portal para ver que no haya ninguna persona oculta y una vez que ya ha hecho todo ese tipo de labores tienen que salir los críos. Pues imaginaros qué inconvenientes para unos chavales que son menores de edad vivir en esas circunstancias. ¿Tus niños han madurado de golpe? Uf, de golpe y porrazo. Miquel, que es el mayor, se le va a su hermano el mayor. Él no quería ser el hermano mayor. Entonces le costó un poco, que era Julen, ese era el papel de Julen, el de cuidar de sus hermanos. Él era un cielo, un amor, un ángel. El hermano mayor. El hermano mayor. Hola, me llamo Patricia y tengo 18 años. Durante años mi madre sufrió la violencia de género por parte de mi progenitor biológico y como niña sé bien lo que es sufrir las consecuencias de este tipo de violencia. Por ello les pido a Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy que tomen medidas acerca de cómo van a proteger a los niños que sufren las consecuencias de este tipo de violencia. Patricia Fernández tenía 6 años y su hermano 4 cuando su madre decidió separarse por las palizas y vejaciones que sufría a manos de su pareja. Ocurrió en 2005 en Madrid. A partir de entonces se inició otro calvario de 10 años. Patricia sufría angustia, ataques de ansiedad, llantos por tener que ir a puntos de encuentro con su padre. Incluso llegaron a estar bajo su custodia. Para ella, acudir a las instituciones en busca de auxilio no fue el final del suplicio, sino el inicio de otro aún peor. Tras su experiencia, Patricia fundó Avanza Sin Miedo, la primera asociación de menores víctimas de violencia de género. Recuerdo que fui una niña normal, quiero creer que normal, a la que le tocó pasar por una experiencia traumática. Si mis padres se hubieran separado como cualquier otros padres, pues
no hubiera sido un caso de violencia de género. Para mí fue mi madre que se separó de progenitor biológico. Más que grandes olvidados, los niños, te diría que para olvidar algo tienes primero que haberlo conocido. Y yo creo que a los niños y a las niñas no se las reconocía como víctimas, se los ignoraba. Por lo tanto, no teníamos opción a ser olvidados. Muchos menores tienen custodias con padres que están condenados por maltrato. Hasta hace poco podían ir a verles a las cárceles. Y cuando un niño es asesinado en un régimen de visitas, habría que preguntarse si no estaba condenado, mal, pero si estaba condenado. Los puntos de encuentro para mí sirven para perpetuar el maltrato. A ver, evidencia cómo falla el sistema. Un punto de encuentro es una mediación, en la mayoría de los casos, entre la víctima y el maltratador. No tiene ningún tipo de sentido que a una víctima se le obligue continuamente a revivir su sufrimiento. Si un niño tiene un régimen de visitas con un maltratador, quiere decir que cuando este niño, esta niña va al psicólogo no va para recuperarse, va para prepararse a enfrentarse a la siguiente visita. Es como tener un accidente de tráfico y en vez de ir a superar el trauma los miércoles, el martes antes te vuelves a dar con el coche y el miércoles te enseñan a volverte a dar y a recuperarte un poquito de lo que fue el golpe del martes. Queremos conocer cómo funciona un punto de encuentro, un servicio social que sirve para coordinar los regímenes de visitas dispuestos por el juez y garantizar la seguridad de la víctima y el menor de edad. El juez puede decidir que el presunto maltratador vea a su hijo solo en este lugar y bajo la supervisión de profesionales, o utilizar el punto de encuentro como intermediario para evitar que la madre tenga que ver a su maltratador cuando le entrega al hijo. Su ubicación está localizada en zonas bien comunicadas con el objetivo de garantizar la máxima seguridad a las víctimas. Jon Goikoetxea, coordinador de puntos de encuentro de la Asociación Bizgarri, nos abre las puertas de uno de ellos. Este es uno de los 8 puntos de encuentro de la Comunidad Autónoma Vasca. Por esta puerta entraría la madre con el niño o la niña. Se dirigirían por este camino, por aquí. Aquí la madre se despediría de su hijo o su hija y pasaríamos a que se encontrara con su padre, que está esperando al otro lado del punto de encuentro, que les distancia lo que es una manzana, la manzana del edificio. En estas sillas estaría esperando el padre, sobre el que recae la orden de alejamiento, que llevaría esperando media hora. Las partes llegan con media hora de diferencia al punto de encuentro familiar para evitar el encuentro prohibido judicialmente. Solo el año pasado llegaron a este centro alrededor de 170 menores que habían estado expuestos a violencia de género. Andrea, la hija de Ángela, asesinada con 7 años por su exmarido, tuvo que acudir a un punto de encuentro pese a no querer estar con su padre. Andrea, la hija de Ángela, no quería pasar más tiempo con su padre, ¿no? Lo que pasa que a Andrea, pues nadie nunca la escuchó. El derecho de este padre a tener visitas con su hija pues prevalecía sobre cualquier otra consideración, que cómo le vamos a quitar a un padre las visitas con su hija. O sea, en toda la documentación aparece esta palabra, ¿no? Hay que normalizar las relaciones de este padre con su hija, sin tener en cuenta que es que las relaciones de este padre con su hija no eran normales porque este hombre ejercía violencia sobre su hija y sobre su mujer, su exmujer, ¿no? El que piensa que un maltratador es un buen padre, yo le preguntaría qué es para esa persona un padre y qué es un maltratador. Un padre te cuida, te quiere, te protege. Un maltratador no, es un victimario. Los tiempos de permanencia en el punto de encuentro en ocasiones son excesivos. Pues sí que hemos tenido casos que han superado los 10 años de permanencia en el servicio y esto entendemos que va en perjuicio de la persona menor de edad. Lo que hemos estado viendo es que se priorizan los derechos de los padres maltratadores sobre los derechos que tienen los niños y niñas, como los derechos de la infancia, ¿no? Que el derecho también a que tienen a que se les escuche su opinión sobre con quién quieren vivir, con quién quieren estar. A la segunda incomparecencia paterna, el régimen de visitas quedaría suspendido temporalmente. Daros cuenta que el tener que venir al punto de encuentro para ver a tu padre y que tu padre no venga 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pues al final genera dolor, genera un sentimiento de abandono. Nunca se obligaría a las personas menores de edad que no quieren ver a su padre a pesar de ver a su padre.
Hasta el año 2015 los menores expuestos a violencia machista no eran considerados víctimas de la violencia de género. A partir de este año se crean programas específicos para protegerles a ellos, igual que a sus madres. En Euskadi el gobierno vasco se encarga de la atención a las mujeres maltratadas. Las diputaciones forales tienen la competencia sobre los menores en situación de desprotección grave y también gestionan recursos para ellos y sus madres en colaboración con los municipios. Cada territorio histórico desarrolla además sus propios programas. ¿Habéis recibido ayudas económicas? Sí, solo mi hermano y yo. Mi hermana nunca, no. ¿Por ser mayor de edad? Sí, porque tenía 17 años, le faltaban meses para los 18 y decidieron que nada. Si no tienes ahorros, ¿cómo vives? Eso es una cuestión muy difícil. Lo tendrán que valorar hasta qué edad lo necesitas o si necesitas, no sé, joder, si te ven las notas y que puedes ir a una universidad, ¿por qué no te pueden dar esa oportunidad? Nos cuesta mucho más las cosas. Si queremos ir a la universidad nos va a costar el doble que una persona que tiene a sus padres que les ayude. Y a día de hoy ya estamos así, estudiando, trabajando y más casa. Llevar al asesino de su hijo a la cárcel le ha costado a Itziar la ruina económica. Como víctima de violencia de género recibió 6.000 euros, pero por gastos judiciales y una deuda pendiente de su marido de 20.000 euros, tiene que hacer frente al pago total de 100.000 euros que no puede afrontar. La situación es tan extrema que tiene todo embargado, parte de la nómina y de la RGI que percibe. ¿Qué apoyos habéis recibido en todo este tiempo? Diputación nos puso unos educadores que hicieron un informe. O sea, yo cuando lo leía decía, o sea, es que no me lo puedo creer, porque no me quitaron los hijos de milagro. Y digo, ¿y esto es para ayudarme a mí? ¿Qué decían en ese informe? Como que les estaba manipulando un poco a los críos, como que los críos están como muy coaccionados por la madre, y yo a los niños jamás les he dicho nada. Hasta que yo no tuve la sentencia firme en la mano, yo a los niños no les dije nada. ¿No les dijiste que su padre había matado a Julen? No. Ellos se lo podían imaginar, ellos podían hacer cábalas, pero yo no era quien para, sin un papel, decirles a mis hijos, o sea, tu padre ha sido. Cuando lo supieron decían, mamá, ya lo sabíamos. Y le digo, ya sé que lo sabíais, pero ahora me lo han dado por papel y os lo puedo decir. Las ayudas que han recibido mis sobrinos por ser huérfanos por violencia de género, hasta febrero del año pasado, eran 75 con algo euros trimestrales. 75 euros trimestrales para un menor de 4 años y una chica de 10. Dime tú lo que va a hacer mi madre con esa ayuda. ¿Crees que las leyes, las instituciones, la policía protegen suficientemente a las mujeres y a los niños y niñas que sufren violencia machista? No, porque mi madre cogió y lo dijo y nunca tuvimos ningún apoyo, ninguna ayuda, nunca nos dijeron, oye, pues vamos a testificar o algo. No. ¿Cómo crees que podría mejorarse esa protección? A mí me hubiera ayudado que desde que mi madre confesó, sí confesó que había maltrato en casa, pues que hablaran con los hijos. Porque los hijos igual, al poder hablar con la policía, contarían más cosas. Yo creo que si en ese momento la policía hubiera hablado conmigo, yo le hubiera contado lo que hacía mi padre conmigo. Y por eso es directamente a la cárcel. Porque yo en ese momento sí que lo hubiera mandado a la cárcel por todo lo que había visto. Como tutor legal de mi hermano recibo una ayuda por hijo a cargo, 145 euros cada 6 meses. Sinceramente, porque tengo trabajo y mi hermano tiene su pensión. Pero si no, no podría cuidar de mi hermano. Antes de darte la ayuda, tendrán que saber qué es lo que pasó. Y hablo de temas casa, si tienen vivienda, si no tienen, si tienen para comer o no, si no tienen para comer. No hablo de qué es lo que sienten, no, porque todos sabemos qué es lo que sienten. Y buscar pues, un protocolo de violencia de género. Solo está vivo el menor de la familia, o está vivo el menor y el asesino. Si mi hermano estuviera solo, ¿cómo hubiera sido esto? ¿Quién se hubiera encargado de todo? Doy gracias que estoy yo ahí a su lado para poder tirar para adelante por él.
Pero ¿a qué situaciones se enfrentan los huérfanos de violencia de género cuando alcanzan la mayoría de edad? Hablamos con Iñaki Alonso, responsable de políticas de infancia de Save the Children, quien nos alerta del riesgo de exclusión social. Cuando los niños y las niñas víctimas de violencia de género cumplen 18 años, se enfrentan a una realidad de emancipación muy complicada, una realidad que normalmente les aboca a una situación de exclusión social. Comparativamente de un tiempo a esta parte, sí que existen dentro de los programas que atienden a las víctimas de violencia de género una consideración para con los niños y las niñas. Y además de eso, lo que deben de evitar es que se genere cualquier tipo de revictimización o cualquier tipo de situación que provoque esta sensación de he sufrido una situación violenta, he sufrido un impacto psicológico tremendo y ahora que estoy en el proceso de ayuda, además debo de sufrir con dilaciones administrativas complicadas, con situaciones de declaración que me ponen en peligro, con visitas que me pueden poner en peligro. En los casos con niños cobra importancia el síndrome de alienación parental. Fue acuñado en 1985 por el psiquiatra Richard Garner en el proceso de litigio por la custodia de sus hijos. Su teoría es que uno de los progenitores, la mayoría de las veces la madre, pone a los hijos en contra del padre. A pesar de que esta teoría ha sido rechazada por las principales organizaciones científicas e invalidada por el Consejo General del Poder Judicial, se sigue utilizando en numerosos casos en los que el progenitor está acusado de malos tratos. Mi madre se separa en febrero, en septiembre se establece un punto de encuentro con él. En junio del 2018 se le da la custodia a él, completamente la custodia por el síndrome de alienación parental. Se nos detecta a nosotros, nuestra madre supuestamente nos está manipulando y pues para revivir o sanar ese vínculo con él, que al final el maltratador, además aceptado por la justicia, se le entrega a nuestra custodia. Ese septiembre mi madre recupera la custodia y a partir de ahí se estableció el régimen de cada 15 días un fin de semana con él, la mitad de las vacaciones, etc. El síndrome de alienación parental al final es un arma perversa y ridícula para perpetuar el maltrato. Sin base jurídica, sin base científica. Este síndrome de alienación parental actúa como un castigo contra las mujeres, ¿no? Como un mensaje de, bueno, denuncias, pues esto es lo que te pasa, pierdes a tus hijos, ¿no? Instituciones como el Consejo General del Poder Judicial lanzó como una especie de guía para jueces y juezas para no utilizar este síndrome, que puede haber tenido como un efecto corrector, pero lo que también estamos viendo que ha pasado es que muchas sentencias ya no mencionan el síndrome como tal porque saben que está un poco mal visto, pero la base de sus argumentos sigue siendo el SAP, ¿no? Y sigue teniendo el mismo resultado, que al final es retirar la custodia de las mujeres, de sus hijos. A veces me preguntan que yo qué hubiera querido que hubiera hecho el sistema y yo creo que con no meterse hubiera sido suficiente. Cuando se producen este tipo de fallos o de mecánicas de aplicación del SAP, de establecimiento de un punto de encuentro, lo que hace es que ese maltrato se extrapola a las instituciones. Todo eso la institución te lo aplica multiplicado por 1000. El maltrato no es solo que te den un puñetazo, de hecho, ojalá fuera eso. El pasado mes de febrero el Congreso aprobaba la subida de la pensión de orfandad a hijos de víctimas de violencia machista. Una ayuda que pasa así de 140 euros a un mínimo de 600 euros al mes. Esta medida se aplicará además con carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Con 25 años me tocó ocuparme de mi hermano pequeño, que se une a un laberinto de puertas que he tenido que llamar para solucionar cada uno de esos trámites. Un seguro de la casa a nombre de un asesino que no se hace cargo porque fue suicidio, claro. Impuesto de sucesiones, declaración de herederos, cancelación de deudas, una tutela, ocuparme de una casa y con el desembolso económico que conlleva. La emotiva intervención de Joshua ante el Senado en mayo de 2018 reabrió el debate sobre la necesidad de ampliar el apoyo psicológico y económico a los huérfanos de la violencia de género. Joshua recordó entonces todas las trabas que se encontró tras el asesinato de su madre. A día de hoy, este joven piensa que las reacciones políticas tras su intervención en la Cámara Alta fueron un paripé. Sí, ha salido aprobado. El problema es que sale aprobado, pero que no se hace efectivo en ningún momento.
Entonces, como va a haber elecciones en muy poquito, seguramente esto vaya a quedar aparcado por ahí otra vez y otros 4 años estaremos esperando. Sigue habiendo cosas que se pueden mejorar, ¿no? Lo que se estaba exigiendo de alguna manera es que esta pensión de 600 euros fuera una pensión no contributiva, porque había veces que este chico o chica huérfano se insertaba en una familia de acogida y, claro, ese dinero se computa dentro de el dinero que la unidad convivencial recibe y, por lo tanto, pues puede generar una distorsión fiscal. Los huérfanos de violencia de género estamos muy desprotegidos. Es tan sencillo como si le toca a un niño de 1 año, ¿qué puede hacer un niño de 1 año por sí mismo? El reconocimiento de un niño como un sujeto de derecho no te lo viene a decir un papel, sino te lo viene a decir tu propia moral. Mis 6 años no me hacen menos humana que tus 40 o que tus 50 o que tus 60. Mis 20 años no me hacen perder derechos frente a alguien que tenga 30. Tengo los mismos y por lo tanto los voy a defender. Pero la lucha continúa. En el caso de Josean Picazo, la Seguridad Social ha recurrido la paga concedida por un juez a sus sobrinos por ser huérfanos de violencia de género. Denuncia a la Seguridad Social. No tenía otra opción. Sale la sentencia, me llama la abogada y me dice que el juez le ha dado la razón a mis sobrinos, que van a tener una paga por ser huérfanos de violencia de género, 317,70 o por ahí. Como a la Seguridad Social le salen gratuitos los abogados, recurre esa sentencia. Si el Tribunal Superior de Justicia le da la razón a la Seguridad Social, tenemos que devolver la cuota. Josean también denunció la situación de sus sobrinos en una carta abierta a los medios. En mi caso tengo un juicio pendiente con la Seguridad Social, ya que a mis sobrinos, hijos de una mujer asesinada y con su padre en la cárcel, les fue denegada la ayuda por orfandad, alegando que mi hermana no había cotizado 15 años todavía. Señores, por desgracia, están muriendo mujeres de todas las edades y no a todas les ha dado tiempo a cumplir dichos plazos. Hay muchas víctimas de violencia de género de 20 años, de 22, de 25, de 40 como tenía mi hermana. ¿De dónde van a sacar 15 años cotizados? El Congreso aprobó que la pensión mínima pase de 134 a 600 euros y que ya no dependa de los años cotizados de la madre asesinada, ya que se financiará a través de los presupuestos. En el caso de que la madre cotizara, la pensión dependerá del sueldo de esta. Una de las cosas que nos gustaría poder haber hecho es pues adoptar al niño para que el niño lleve pues nuestros apellidos, ¿no? Y no lleve el apellido de ningún asesino, pero uno de los problemas es que si adoptas perdemos la pensión, que es con lo que vive el niño. Entonces, no. Mientras tratan de superar las pérdidas de sus seres queridos, nuestros protagonistas conviven con otro miedo. Miedo al día en que los condenados salgan de la cárcel. ¿Cómo convives con la idea de que algún día saldrá? Quiero intentar vivir el día a día con mis hijos, con todo, porque esto ya lo tengo que dejar aparte. Ya quiero cerrar el capítulo de mi hijo. Que a ver, que no lo cierras nunca, pero quiero... Seguir viviendo. Seguir viviendo, que es muy difícil, ¿eh? Que es muy difícil. Yo he aprendido a llorar por dentro, por fuera, sin lágrimas, con lágrimas. ¿Tu padre está ahora en prisión? Sí. ¿Hasta cuándo estará en la cárcel aproximadamente, sabéis? Creo que 23 años o así, pero claro, ya pasa 8, entonces lo que le quede. ¿Teméis el momento en el que salga de prisión? Yo sí, mogollón. Nos ha llegado rumores de que sí, cuando salga os va a matar, que esto, que el otro, entonces me da mucho miedo que nos encuentre y que venga por nosotros o juegue en cuanto salga y tengamos hijo y que nos quiera hacer algo, nuestros hijos o algo. Es una persona muy rencorosa, no sé. Yo siento que nunca le hemos dicho nada. Simplemente le ha tocado detenernos como hijos y nada más. No le hemos hecho nada, nosotros no hemos decidido que sea nuestro padre. ¿Habláis sobre esto entre los hermanos? Sí. Pues solo esperamos a ver si le pasa algo. O sea, no es por desearle ningún mal a nadie, porque eso sí, yo prefiero no vivir con rencor, que es algo que nos duele mogollón, pero no. Yo si le tuviera demasiado rencor no viviría. También se preguntan hasta qué punto las órdenes de alejamiento son una garantía de seguridad para huérfanos y familiares de víctimas de violencia machista. Si a un
personaje de este tipo le da por venir, ¿qué más le da a él que ponga que no se puede arrimar a sus hijos o a nosotros a 500 metros? Te pasan el problema a ti. Porque si se me acerca a mí, yo me voy a defender, y si se acerca a mi familia, me voy a defender. Los huérfanos de la violencia de género se enfrentan a un futuro complicado. Tienen que luchar porque se les reconozca como víctimas, que se tengan en cuenta sus necesidades no solo emocionales, sino económicas, y sortear las carencias de una justicia que les expone ante los maltratadores. ¿Qué le dirías a un niño, a una niña, como era tu caso, que pueda estar viviendo una situación de violencia en su casa? Pues no sé. Es que vaya y lo hable, no, porque o sea, es que nadie te lo va a solucionar. No sé, pues que no te dejes, es que ¿qué más puedes hacer? Yo lo que hacía era, pues nada, pues defenderme nada más. Defenderme y sobre todo que intentar que no me afectara, porque es una persona que no te quiere y tú la tienes que querer. Hay niños y niñas ahora mismo que tienen que ser escuchados y creídos, y no en una entrevista por un periodista, sino en un juzgado por un juez. A mí lo que me hubiera gustado es que me hubieran escuchado hace 10 años y que me hubieran creído. Sinceramente, el futuro lo veo complicado, pero creo que me merezco algo bueno, y mi hermano también. Voy a luchar por eso. De entre las cenizas de la explosión de su casa, Joshua rescató el cuaderno de poemas de su madre. A través de estos versos mantiene vivo su recuerdo. Herida tras herida, viene otra, como queriendo ver, donde mata, y al final de tanta bala, solo queda un boquete grotesco, en forma de nada. Me transmite el gran boquete que me queda en el corazón sin ella. Has traído unas fotos de Julen. Sí. Para que veamos cómo era de sonriente. Era todo el día así, todo el día risueño, todo el día feliz. Aquí los 4 hermanos. Los 4. Y es la última foto que les pude sacar a los 4 juntos. Y fíjate, lo mismo, la bahía y la última foto.